Nos vamos a Madrid con Diario El Ciudadano y nos encontramos con Álvaro Crosa, que recién me estaba contando que ya lleva varios años por Madrid y que además tiene una amplia carrera como periodista. Bienvenido, Álvaro, y muchísimas gracias por esta nota. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, por suerte muy bien, dentro de lo que se puede decir, ¿no? Y te llamamos a vos que sos periodista, justamente, trabajás para muchos medios como corresponsal, para que nos cuentes cómo es la situación desde el punto de vista de un periodista, ¿no? En primer lugar me refiero, han empezado a bajar los casos en España. Sí, actualmente tanto España como Italia, que son los países con situaciones más graves, digamos, ¿no? Y sobre todo los primeros en recibir este golpe tan duro del coronavirus, actualmente se encuentran, como lo describe el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una fase de ralentización. ¿Qué significa esto? Que comparado con semanas anteriores, en los cuales, por ejemplo, constantemente aumentaba el número de fallecidos, de contagios, de personas que ingresaban a las salas de cuidados intensivos, ya hace varios días que con la fase de ralentización alternamos en, por ejemplo, el fin de semana, los 2 días, tanto el número de contagios como el de fallecidos había bajado, luego el lunes aumenta, entonces va alternando entre aumentos y bajas en lo que es tanto contagios como fallecimientos. Realmente, por ejemplo, España tiene 172.000 infectados, Italia 162.000. Entonces, claro, ahí la gente ya empezó a decir, bueno, no es una gripe de estación, no es una gripe de invierno. Voy a empezar a quedarme en mi casa y yo lo que hago hincapié siempre es eso. A la gente no le están pidiendo ni que se ponga en riesgo su vida, o sea, es decir, ni que vaya a colaborar en los hospitales. No, la única función, la única manera de ayudar es quedarse en su casa, respetando la cuarentena. Que es aburrido, nadie lo va a debatir, pero es lo que corresponde y creo que lo mínimo que uno puede hacer cuando ve justamente que el personal sanitario se pasa horas y horas dentro del hospital sin poder dormir y que no dan abasto. Entonces nuestro rol, digamos, es como ciudadanos poder colaborar y quedarse en casa. Contar un poco cómo se está viviendo la economía y qué se dice en cuanto a la economía española. Por ejemplo, aquí en España, muchísimas empresas han adoptado lo que se llama el ERTE. ¿Qué es el ERTE? Es el expediente de regulación temporal de empleo. Esto lo que permite, ¿cuál es el objetivo, ¿no? con esta medida? Evitar los despidos masivos. Entonces, acá hay 2 opciones. La primera, se aplica un ERTE en el cual el empleado, en vez de percibir todo el salario, recibe el 70%, pero no trabaja. O sea, es decir, es como una especie de despido momentáneo, como para hablar de manera más simple, y el empleador tiene la obligación que cuando se normalice la situación, cuando termine esta pandemia, reincorporar a sus trabajadores. Si no, está la segunda opción, que es la reducción horaria, de carga horaria, por lo cual, por ejemplo, se reduce del 70% el horario de los trabajadores y de esa manera el 30% de tu salario lo paga la empresa y el 70% restante se hace cargo el Estado español. ¿Sigue colapsado? ¿Se ha podido normalizar? ¿Han encontrado alguna alternativa? Mira, en los últimos 3-4 días, sobre todo lo que es cuidados intensivos, ha podido entrar en una etapa un poco de mayor tranquilidad, ¿no? Sobre todo por el hecho de que se han habilitado lugares como el IFEMA, que para que se den una idea es como en Buenos Aires la Rural, un centro de exposiciones con una gran capacidad. Aquí, por ejemplo, se instalaron 5.000 camas de cuidados intensivos. Eso obviamente, ¿qué hizo? Alivianar en cierto punto o descongestionar los principales centros hospitalarios de Madrid, ¿no? Pero claro, el objetivo, y era lo que comentaba el ministro de Sanidad en las últimas horas, que de a poco pasar de esta fase de ralentización a llegar a un momento en el cual el número de altas, de personas que se curaron, sea más alto que, claro, el número de ingresos en los hospitales. Con respecto a la extensión de la cuarentena, ¿se sabe hasta cuándo o por lo menos tienen un panorama? Mira, la semana pasada, el miércoles pasado, para ser más preciso, se votó en el Congreso de los Diputados la extensión por el momento hasta el 26 de abril, eso confirmado. Sin embargo, horas más tarde, el presidente español Pedro Sánchez afirmó que lo más seguro es que vuelva a pedir otra prórroga. Esa sería hasta el 10 de mayo. Sin embargo, empiezan a circular las versiones que indican que esta próxima prórroga sería
quizás con menos restricciones. No se sabe bien todavía qué tipo de medidas se aplicarían, pero se empieza a especular con que, por ejemplo, se puede llegar a permitir todo de manera controlada, ¿no? Al menos mini paseos, poder salir de tu casa, hacer un poquito de actividad deportiva, tal vez de 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero como te digo, todo de manera controlada, porque si no lo que ocurre es que terminas tirando en cierto punto a la basura todo el trabajo que se ha hecho en este mes de confinamiento, de cuarentena. Ha sido un gusto charlar con vos y escucharte. Muchas gracias por tu tiempo, Álvaro. Un placer, Virginia, acá a disposición para lo que necesiten.